Popeye, el sicario de mayor rango de Pablo Escobar. Estaba en la cama con su amante cuando de repente sonó su teléfono. No hizo falta que nadie le dijera quién llamaba porque, cuando el interlocutor preguntó, ¿plata o plomo?, supo exactamente de quién se trataba. Momentos después, se despedía de su amante con un beso, e instantes después, su amante era asesinada violentamente por dos pistoleros. El hombre sabía que esto ocurriría porque ella era un cabo suelto. Y aunque la amaba profundamente, no era nada comparado con la lealtad que sentía por su jefe. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Este hombre era John Jairo Velázquez Vázquez, más popularmente conocido como Popeye, un sicario de Pablo Escobar de más alto rango. Y esta es su historia. Vida temprana. Nacido el 15 de abril de 1962, Popeye creció en Yarumal, Antioquia, un pueblo a solo 50 millas de la notoria ciudad de Medellín. A diferencia de la mayoría de los sicarios de los cárteles, Popeye no estuvo expuesto al tráfico de drogas. Sin embargo, de niño era un conocido alborotador. Tenía una fascinación morbosa por las armas y se había forjado una reputación por elegir la violencia antes que cualquier otra cosa. A los 12 años, sus padres finalmente se mudaron a la ciudad de Medellín, y en un intento por saciar su sed de violencia, Popeye se unió a la Escuela de Policía del Ejército Nacional de Colombia, como cadete. Sin embargo, no había suficiente acción para él, así que a mitad de camino lo dejó. Entonces se alistó en la Armada colombiana. Y fue en la Marina donde Popeye recibió su apodo, porque su cara, su mandíbula y su fuerza física le daban un gran parecido con el personaje de dibujos animados de ficción de los años 20. Aunque Popeye se sometería más tarde a cirugía plástica para modificar su aspecto, despojándose de ese aspecto tan característico, conservó el apodo durante el resto de su vida. Popeye tampoco duraría mucho en la Marina. No había suficientes muertes para satisfacer sus necesidades. Él mismo describiría su situación en una entrevista en 2017, la Marina solo tenía viejos barcos de madera y no buques de guerra. Solo quería disparar, matar y descargar adrenalina. Con el tiempo, Popeye empezó a vivir en la calle y a buscarse la vida cuando solo tenía 16 años. Y a los 17, Popeye conocería por primera vez a Pablo Escobar, lo que le llevaría a una vida de violencia indescriptible. Su primer asesinato. Popeye se dio cuenta de que tenía estómago para matar. Siempre miraba a su víctima a los ojos y no sentía nada. Según sus propias palabras, la idea de que una persona no puede dormir después de matar a su víctima no se aplicaba a él. Esta cualidad única y su apetito por el asesinato impresionaron tanto a Pablo Escobar que decidió mantener al joven Popeye dentro de su redil. Por otra parte, Popeye empezó a encariñarse con el capo de la droga y más tarde lo describió como un genio. Un genio malvado, pero un genio al fin y al cabo. Maldita carrera. Nada ni absolutamente nadie podría haber preparado al mundo para el monstruo en que se convertiría Popeye. Era el soldado perfecto, una máquina disciplinada y afinada cuyo único propósito era matar. A finales de los 70 y durante los 80, Popeye llevó a cabo personalmente el asesinato de al menos 250 personas y ordenó matar a unas 3.000. Probablemente sea más porque el propio Popeye diría más tarde que no contaba sus víctimas porque no era un asesino en serie, solo era un hombre con un trabajo. Y es este enfoque, esta falta de conexión emocional con cualquiera de sus víctimas, lo que le hacía tan eficiente y tan peligroso. En el pasado, describió el asesinato como un día en la oficina. No necesitaba tomar drogas, fumar o tomar pastillas para calmarse después de un golpe. Y cuando terminaba, dormía como un bebé. Si te preguntas quiénes son sus víctimas, la lista es interminable. Algunos de sus golpes más notorios incluyen el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. También fue responsable directo del secuestro y asesinato del político colombiano, Carlos Mauro Hoyos, que llegó a Pablo Escobar cuando el narcotraficante se metió en política. Otro caso trágico fue el secuestro y asesinato accidental de una periodista que además era hija de un expresidente colombiano. Se llamaba Diana Tobey. Quizás el más popular de los crímenes de Popeye fue el asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.
Popeye también estuvo implicado indirectamente en uno de los golpes más brutales de Escobar, el atentado contra un avión de Avianca en el que murieron 111 personas. El atentado pretendía acabar con el candidato presidencial César Gaviria Trujillo, que decidió no subir al avión en el último momento. En una entrevista, Popeye describió la planificación del atentado aéreo de la siguiente manera: el cártel colocó la bomba en un maletín. 2 agentes del cártel recibieron billetes de avión para asegurarse de que la bomba entrara en el avión y cómo engañaron a un joven para que abriera el maletín en pleno vuelo después de mentirle diciéndole que era un dispositivo de grabación destinado a grabar la conversación de unos agentes de la DEA que también iban a bordo. Por desgracia, cuando lo abrió, la bomba detonó. Más tarde, Popeye se referiría al maletín como una obra de arte. Hasta aquí, Popeye parece un monstruo insensible, incapaz de sentir amor, sentimientos o cualquier tipo de emociones humanas. Pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Porque por difícil que resulte de creer, Popeye se enamoró en el oscuro, retorcido y palpitante órgano al que llamó corazón. El asesino en serie encontró un hueco para su única amante registrada, una mujer llamada Wendy Echavarriaga Gil. Wendy fue una vez amante de Pablo, y cuando estaba con él, la colmaba de regalos caros y la mimaba con una vida de lujo. Sin embargo, Pablo tenía una regla estricta para sus otras mujeres: no podían quedarse embarazadas. Por desgracia, Wendy incumplió esa norma. Así que Pablo envió a 2 hombres y a un veterinario para que le quitaran el bebé. Drogaron a Wendy y le practicaron el aborto. En ese momento, Wendy estaba embarazada de 5 meses. Y después de este evento, Pablo Escobar le informó a Wendy que su relación había terminado. Algún tiempo después, Popeye se encontraría con Wendy en un bar. Pero algo impactante sucedió, algo que Wendy probablemente no pensó que Popeye haría. Al día siguiente, Popeye informó a Pablo de su relación con Wendy, otra prueba de lo profunda que era su lealtad a Pablo. Aunque Pablo se sorprendió, dio su aprobación a la relación. Sin embargo, también advirtió a Popeye, sospechando de Wendy. Pablo intervino su línea telefónica y descubrió que estaba en contacto con el Bloque de Búsqueda, un grupo militar creado con el único objetivo de capturar a Escobar. Wendy se había convertido en una soplona como venganza contra Pablo, un pecado imperdonable, y solo estaba utilizando a Popeye como medio para atrapar a Pablo. La noche que Pablo llamó a Popeye para informarle de que estaba en la cama con Wendy, en realidad Pablo le ordenó que la matara. Y aunque aceptó la tarea, se dio cuenta de que no podía hacerlo por sí mismo. Se había enamorado de ella, así que envió a 2 de sus sicarios a realizar el trabajo. Matarían a la dama en un café, un lugar donde Popeye había quedado previamente para que ambos almorzaran. En una entrevista muchos años después, Popeye habló de la muerte de Wendy, dejando el cartel y la condena. Después de Wendy, Popeye tuvo un hijo con una amiga de la infancia llamada Ángela María Morales, que estaba enamorada de él. Pero rompió con ella y los trasladó a Nueva York cuando la situación en torno al cártel de Medellín se estaba caldeando demasiado. Mientras tanto, la muerte de Wendy había roto algo dentro de Popeye. En los años posteriores a su muerte, empezó a sentirse fuera de lugar en el cartel de Medellín y, con el tiempo, también empezó a barajar la idea de retirarse. Fue más o menos en la misma época en la que Pablo se entregó al gobierno colombiano y construyó su prisión personal, la Catedral. Sin embargo, Popeye seguía siendo leal a su jefe. Estuvo al lado de Pablo en cada momento entrañable dentro de la prisión. También estuvo allí cuando Pablo asesinó a 2 de sus hombres, lo que obligó al narcotraficante a escapar de su propia prisión. Finalmente, en 1992, cuando el castillo de cocaína de Pablo casi se había desmoronado, Pablo permitió a Popeye abandonar el cártel de Medellín con su bendición. Al día siguiente, Popeye se entregó a las autoridades. Popeye comenzó a confesar todos los asesinatos en los que estuvo involucrado, los atentados con coche bomba, los secuestros y el narcotráfico. Y después de que su caso en la corte se hizo, obtuvo una sentencia de 30 años. Que era increíblemente leve en comparación con las atrocidades de sus crímenes. Liberación, fama y muerte. El 26 de agosto de 2014, Popeye salió en libertad condicional tras más de 23 años en prisión. Tras salir libre, cabría esperar que Popeye pasara desapercibido y evitara los focos, pero hizo exactamente lo contrario.
Por increíble que parezca, Popeye abrió un canal en YouTube y se esforzó por convertirse en una figura pública. Concedió innumerables entrevistas en las que describió el funcionamiento del cártel de Medellín y arrojó más luz sobre el tráfico de drogas. También intentó pedir perdón a los familiares de las víctimas de sus asesinatos, diciendo que sentía remordimientos por sus actos y que buscaba la redención. Escribió un libro, Surviving Escobar, en 2005 y participó en programas de televisión como Surviving Escobar y Narcos. Mientras tanto, el canal de YouTube de Popeye se hizo increíblemente popular, llegando a tener más de 1 millón de suscriptores en su momento álgido. Sin embargo, la fama de Popeye no duraría mucho. En 2018, Popeye se encontró nuevamente en problemas con la ley cuando las autoridades encontraron evidencia de que había estado extorsionando a ex ayudantes de Escobar. Poco después fue condenado y enviado de regreso a prisión. Mientras estaba en prisión, Popeye descubrió que tenía cáncer de esófago y que se había extendido a sus otros órganos. Ya en diciembre de 2019 fue trasladado fuera de su prisión por razones médicas y el 6 de febrero de 2020 murió mientras aún estaba encarcelado. Después de una montaña rusa de vida criminal y redención fallida, como era de esperar, su muerte fue recibida con sentimientos encontrados por parte del público. Mucha gente tenía mucho que decir, especialmente los familiares de sus muchas víctimas. Un ejemplo fue el hijo de Luis Galán. Otro alto oficial del ejército también simpatizaba con la familia de Popeye diciendo, somos colombianos, somos familia. Otros no fueron tan amables. Un ex policía le dijo a la prensa, mi sueño era ver a alguien meterle una bala en la nuca. Por mucho tiempo quería hacerlo yo mismo para vengar a mis amigos muertos, pero ese no soy yo. Yo era un policía, un hombre de familia, no un criminal como él. Nadie puede negar la terrible vida que llevó Popeye y nadie niega el hecho de que destruyó más vidas y familias que su sentencia de 30 años. Pero Popeye era un personaje interesante a pesar de que era una raza rara que probablemente se habría convertido en un asesino en serie si su sed de sangre no hubiera sido dominada en armas y egoístamente reutilizada por el único e inigualable Pablo Escobar. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.